A lo largo de su historia, Bogotá ha tenido avances y cambios increíbles. Cada gobierno y movimiento social genera cambios inevitables sobre la ciudad. Calles, edificios, costumbres, todo se transforma. Hoy vamos a hacer un recorrido al pasado con varias cosas que seguramente no sabías de su existencia, olvidaste o si eres un verdadero amante de la historia puede que aún recuerdes o hayas escuchado. Existen algunas historias que el tiempo ha enterrado y que hoy vamos a recordar. Mucho antes del Transmilenio, Bogotá tuvo un tranvía eléctrico que recorría la ciudad, desde Chapinero hasta San Cristóbal. Incluso antes de ese existió un tranvía alado por mulas, cuya línea pasaba por la Plaza de Bolívar hasta la calle 26 hasta Chapinero. En 1910 llegó a reemplazarlo el tranvía eléctrico, que era eficiente, económico e incluso tenía su propio reglamento. Algunas de las historias cuentan que el tranvía eléctrico dejó de funcionar por culpa de los incendios y vagones destruidos debido a los hechos de orden público luego del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Sin embargo, en 1951, por decisión del alcalde de la época, el tranvía dejó de funcionar para dar paso a los buses, un error que muchos lamentan hasta el día de hoy. Sobre la carrera séptima con 12B todavía se puede ver un plano general de las líneas del tranvía que transitaban en esa época. Antes de los grandes cines, Bogotá tenía el majestuoso Teatro Olimpia, también llamado el Gran Salón Olimpia, ubicado en plena carrera novena, dedicado a la exhibición cinematográfica de teatro y ópera, con capacidad para 5.000 personas. En un momento en el que era casi desconocido el cine en la capital, dos hermanos italianos que proyectaban algunas películas en parques y calles de la ciudad, lograron vender su idea de proyectarlas en un teatro a grandes inversionistas de la época, entre los que se encontraban Nemesio Camacho. Este curioso teatro tenía la pantalla en el centro del salón. Se situaban sillas en la parte frontal y trasera de la pantalla donde se veía la imagen de forma invertida. Esto para poder aumentar la capacidad de audiencia. Además contaba con algunos palcos para personas influyentes y adineradas de la época. La segunda obra presentada en el teatro fue La Dama de las Camelias, una de las películas más recordadas de esta época. Para 1927 el teatro fue vendido a Cine Colombia, hasta 1945, y hoy en día la estructura es el lugar de las oficinas del Banco Colpatria. En 1910, Bogotá celebró los 100 años de independencia. Cuenta una leyenda que existía un pequeño lago artificial en plena Plaza de Bolívar, pero al poco tiempo el agua desapareció y con ella el recuerdo de este curioso paisaje. Se dice que el lago solo duró unos meses y luego fue retirado. Una historia muy parecida pero más longeva tuvo el lago Gaitán, un parque ubicado en el hoy actual Unilago, que era una laguna natural que existió hasta mediados del siglo XX y contaba con una rueda de la fortuna y carrusel. Sobre los años 1940 y 1950, esta laguna comenzó su desecado para dar paso a la extensión de la carrera 15 y continuar así con la urbanización en el sector donde hoy se encuentra el centro comercial Andino. Continuando con la historia hídrica de Bogotá, antes de convertirse en una vía principal, la avenida Jiménez era el cauce del río San Francisco, que cruzaba la ciudad. Durante cientos de años, los bogotanos utilizaban las aguas de este río para uso cotidiano y como motor de fuerza para los molinos de trigo. Sin embargo, la Ley 10 de 1915 ordenó su canalización junto con la del río San Agustín, ya que el río tenía un papel fundamental en la distribución del recurso hídrico y de desechos de desperdicios. La avenida Jiménez, como la conocemos hoy en día, es la propuesta del arquitecto Rogelio Salmona para la construcción del eje ambiental en la primera administración del alcalde Peñalosa. Chapinero fue, alguna vez, un barrio con casas del estilo inglés, con ladrillos oscuros y techos inclinados. Durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Colombia mantenía relaciones comerciales con Europa y sobre todo con Inglaterra. La arquitectura británica se convirtió en un referente de prestigio y en Bogotá esta influencia se reflejó en construcción de viviendas con características inglesas. La expansión urbana de Bogotá llevó a la demolición de muchas de estas casas inglesas para dar paso a edificaciones como apartamentos. Chapinero dejó de ser un barrio exclusivamente residencial y empezó a mezclarse con comercios, lo que afectó la conservación de estas construcciones. Aún se conservan algunas de estas casas, adaptadas para ser oficinas o comercios, sobre la carrera séptima o en el barrio Quinta Camacho. Si miraras Bogotá desde el aire hace 80 años, verías una ciudad cubierta de techos rojos. Las casas coloniales y republicanas daban un aspecto único. A pesar de la modernización de Bogotá en el siglo XX, los techos rojos siguen siendo una constante en la arquitectura de la ciudad, sobre todo en los barrios tradicionales como Teusaquillo, La Soledad y Chapinero Alto.
Con el crecimiento de la ciudad y la aparición de nuevos materiales como el zinc, la teja de asbesto, cemento y las cubiertas metálicas, los techos de barro empezaron a desaparecer de muchas construcciones. A partir de los años 60, Bogotá empezó a adoptar un estilo más moderno y funcional, dejando atrás los techos rojos en favor de edificaciones con terrazas planas y cubiertas más económicas. Los hinchas más veteranos recordarán cuando el Campín tenía tribunas de madera. Cada salto y cada gol hacía retumbar el estadio inaugurado desde 1938. Inicialmente este estadio solo tenía capacidad para menos de 25.000 personas, contando con 9 tribunas. En 1952 el Campín tuvo su primera remodelación, con el fin de aumentar la capacidad de espectadores, para los miles de hinchas ya conformados de los equipos capitalinos. Las tribunas sur y norte fueron reemplazadas por concreto, sin embargo, algunas seguían siendo de madera. Entre los años 1960 y 1970 se realizaron varias obras estéticas y de iluminación, y además se agregaron cabinas para prensa en el estadio. Como bonus, quiero mencionar la moda de la época. Sobre el siglo XX, en Bogotá, los ciudadanos que transitaban constantemente la ciudad lo hacían siempre con trajes de vestir, camisa y gabán. Fue una época en la que vestir de traje era casi una norma, especialmente entre los hombres. Durante la gran parte del siglo XX, los bogotanos, sin importar su clase social, adoptaron un estilo formal influenciado por la moda europea. La élite bogotana siempre quiso parecerse a las capitales europeas como París o Madrid. Esto se reflejaba en la arquitectura, la cultura, como ya vimos, y por supuesto en la vestimenta. A partir de los años 70, la influencia de la moda estadounidense y los cambios culturales hicieron que la rigidez de la vestimenta bogotana empezara a relajarse. Hoy en día, Bogotá es la ciudad más diversa en cuanto a grupos sociales y formas de vestir del país. La historia de una ciudad no solo se cuenta con los monumentos que siguen en pie, sino con los que hemos perdido en el camino. Bogotá sigue cambiando y quién sabe qué más olvidaremos en el futuro. Si recuerdas o conoces alguna otra cosa que haya desaparecido de Bogotá, déjala en los comentarios. No te olvides de dar like y suscribirte si te gustó el video. Se cayó. Quedó grabado.